Gracias a Anita y gracias a Carly por las flores. Se pone cuesta arriba en el otoño, pero así todos se esmeran. Se esmeran y lo hacen de manera genial. Hay felicitaciones a las damas por el té. Pensé que iban a pasar imágenes, algo para que pudiéramos compartir todos. Pero realmente las imágenes que vi por WhatsApp se ve que estuvo re lindo. ¿Cuándo es el próximo? Tendrían que organizar ellas el encuentro de hombres. Hacer la forma que lo podamos hacer. Luis, sí. Estaría lindo como hicimos el lunes entonces, guardar todas estas imágenes a fin de año, ver qué se hizo. Claro, sí, estaría bueno. Como en el medio de año, todo junto. Claro, sí. Isaías capítulo 42. ¿A quién sostendré? Mi elegido, en quien me deleito. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni clamará, ni levantará su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Fielmente le traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra, y las islas esperarán su ley. La mano. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz a las naciones. Para que abras los ojos a los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Yo, el Señor, ese es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Las primeras predicciones se cumplieron. Yo anuncio las cosas futuras, las anuncio antes de que sucedan. Es una profecía que habla acerca de la misión de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 12, a 2 años, desde que escribió Isaías, lo que leímos recién, hasta Mateo capítulo 12, y lo siguieron muchos, y sanó a todos. Él les encargaba enérgicamente que no lo descubriesen. Así se cumplía lo que dijo el profeta Isaías. Aquí está mi siervo, a quien elegí, mi amado, a quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que haga triunfar el juicio. Y en su nombre las naciones pongan su esperanza. Y tenemos la profecía y después tenemos el cumplimiento, ¿no? Me gusta esa parte donde Isaías en el versículo 9, en el versículo 3 dice: no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea, fielmente traerá justicia. Y en Mateo lo vuelve a decir, no quebrará, versículo 20 del 12, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea, antes que haga triunfar el juicio. Una caña habla de la caña cascada y de una mecha que humea. Una caña cascada, ¿qué es? ¿Saben qué es una caña cascada? Una caña cascada es una caña que está quebrada, nada más que está quebrada en forma longitudinal. Vieron que las cañas a veces pasa eso, se quiebran, no es que está quebrada así en forma transversal y que se parte en 2 partes, sino que queda débil, ¿no? Se quiebra en forma longitudinal y queda la caña débil. Una caña en esas condiciones no sirve para mucho, ¿no? Y una mecha que humea, una mecha que se le apagó la luz y vieron que queda humeando. ¿Cuánto tiempo queda humeando? Un ratito, ¿no? Pero queda ahí, es una mecha que humea. Sin embargo, Dios nos dice que a través de este
este versículo, que Jesús vino para no quebrar la caña cascada ni apagar la mecha que une. Donde no hay esperanza, donde ya hay algo que ya no sirve más, que algo le pasó para ser desechado, aún ahí en esas condiciones, Dios va a hacer algo. En una mecha que ya no hay más esperanza de luz, desde el punto de vista humano, y que posiblemente nosotros lo que hacemos es esperar que se apague o hacemos un tss, se termina de apagar. Dios tiene otros planes, ¿no? Y hoy vamos a tratar de descubrir un poquito eso a través de su palabra. Imaginemos que para el próximo té de la mujer, las damas organizan una muestra de arte. Organizan el té ahí en la cocina, lo que hicieron, que quedó bárbaro, quedó hermoso, y dicen, mira, en el salón acá del templo vamos a organizar una muestra de arte. Y esta muestra de arte se va a llamar Cañas Cascadas y Pábilos Humeantes. ¿Qué aparecería en esa muestra? Yo me imagino, ¿no? Que puede haber como caballetes, desaparecen todas las sillas, todos los asientos, y colocan caballetes con pinturas, ¿no? Y las colocan en pares, las pinturas, ¿no? Posiblemente en un caballete puedan colocar una pintura de un lado y una pintura del otro, de modo que entre las dos se dan la espalda y alguien para verla tiene que ver una de un lado y después da la vuelta y mira la otra del otro lado, ¿no? Imaginemos que en la primera pintura, cuando entran a recorrer la muestra de arte, aparece un leproso que tiene todas las características feas de la lepra, ¿no? Con las carnes desgarradas, con la piel que va desapareciendo, con vendas tratando de tapar las partes más graves, que las vendas exudan ese color rosado de la sangre mezclada con suero, pero a la vez pegadas con tierra, con arena de haber andado caminando durante mucho tiempo. La cara media tapada para descubrir, para cubrir las partes que fue comiendo la lepra también de su cara, y en la expresión de sus ojos una expresión de tristeza muy profunda. Y el título del cuadro ese es Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Y entonces del otro lado se encuentra con la otra parte del cuadro, con la segunda imagen. Y en la segunda imagen también aparece el leproso, nada más que el leproso ya está erguido, está con la piel rosada, desapareció la venda de su cara y se pueden ver toda su cara de color natural, de color rosado, los ojos brillantes de alegría, lo que era tristeza de repente se transformó en alegría. En el cuadro anterior había como una multitud horrorizada con todas las caras ahí de horror, y en esta la multitud ya no está. Pero se nota que sobre su hombro se ve la mano de un hombre. Y el título del cuadro es Quiero. El otro era Si quieres, puedes. El otro es Quiero. Vamos a otro segundo cuadro, porque es una galería de arte, ¿no? En este segundo cuadro, en esta segunda pareja de cuadros, en el primero hay una mujer que está saltando como de un acantilado a otro, está ahí, suspendida en el aire. Y la mujer se ven un poco las facciones, es una mujer pálida, ¿no? Con una cara de tristeza, media arrugada, los pelos ásperos, duros, así, y como hirsutos. Y parado en el borde del acantilado donde ella quería llegar, se ve que había alguien parado, no se ve la figura completa, pero se ven los pies, y se ve que está parado allí con su manto, ¿no? Y entonces esta mujer que está saltando así, quiere saltar de un lado del acantilado a otro, pero parece que está suspendida en el aire, que no va a llegar. Y el título del cuadro es Si solamente. Entonces, del otro lado
está la otra figura del cuadro y ya aparece una mujer erguida, parada, con el pelo lacio, suave, los ojos brillantes, el color de la piel rosada, y está parado alguien, está parado al lado de alguien que le toma la mano, y que el título del cuadro es Hija, ten ánimo. Y así nos encontramos entonces con una tercera pareja de cuadros. Parece un tipo de cuadro de estos medios locos, así surrealistas, ¿no? Donde hay una cabeza, un hombre con una cabeza deformada, como que tiene la pera más grande que la parte de arriba de la cabeza, el pelo color naranja, sobre un fondo violeta, los ojos chiquitos como si fueran tajos en un tarro, y se ve la boca abierta, y en la boca se ven como que hay adentro cientos de arañas que están ahí. El título del cuadro es Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y del otro lado está el otro cuadro, donde se ve un hombre con gestos de paz, que transmite paz, con los ojos serenos, con las facciones relajadas, con un cuadro con un color normal de la naturaleza, con celestes, con verdes, con marrones, los troncos de los árboles, todo medio en tonos tranquilos. Está la boca ya cerrada, desaparecieron las arañas que tenía adentro, pero cerrada pero sonriente, feliz. Entonces, el título del cuadro es Paz. Entonces la secuencia se va repitiendo y siempre aparece un antes y un después. Una persona traumada antes y una persona en paz después. ¿Y en el medio qué? En el medio Jesús. En el medio de las dos situaciones Jesús. Ahí en las situaciones que describimos vimos la de un leproso que fue curado, la de la mujer que tomó el manto de Jesús y la de un endemoniado que pudo ser curado. Y en el medio de una situación y otra, Jesús. Y en el centro hay una pintura sola que muestra esto de la caña cascada y el pábilo humeante, por eso que el título de la exposición es Cañas cascadas y pábilos humeantes. No hay nada más frágil que una caña cascada, ¿no? A nosotros, yo que trabajo en el vivero, utilizamos las cañas a veces para tutores de las plantas. Cuando una caña está cascada, no se dobla, entonces ya no sirve para tutor. Entonces la desechamos, la tiramos, en un momento hasta la mandamos al basural para que se queme, ¿no? Las desechamos. No sirven para hacer techos, no sirven para hacer construcciones, no sirven para soporte, no sirve si quisiéramos usarla para llevar una bandera, no sirve porque parece sana, pero se dobla. Y cuando analizamos nuestra vida, entonces, ¿será que algo en algún momento nos ha quebrado nuestra vida? ¿Qué nos pudo haber quebrado? Palabras ásperas, desilusiones, ¿no? Con respecto a personas, a veces desilusiones o desengaños muy profundos, desengaños amorosos que a veces también nos rompen el corazón, el fracaso en algún emprendimiento, en algún fracaso a veces económico, de no poder salir de determinada situación. Puede haber quebrado, nos deja heridos, a veces hasta la misma religión nos quiebra, ¿no? Cuando se tornan concentradas en las normas, en las doctrinas, terminan por quebrarnos. En apariencia podemos estar bien, pero nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu puede estar quebrado.
somos una caña cascada. O un pábilo humilde. No hay nada más cercano a la muerte que esa imagen, ¿no? Que ya se está por morir, ya se está por terminar. Tal vez quisimos volar alto en un momento a los sueños, persiguiendo sueños, ilusiones, proyectos que teníamos, pero no todo salió como nosotros queríamos y terminamos con el sueño muerto, con el sueño roto. A veces los mismos vientos de la vida, las malas decisiones que tomamos, terminan por querer matarnos. ¿Qué hace el mundo con los pábilos humeantes y con las cañas cascadas? Los desecha, como hacemos nosotros con las cañas cascadas que nos sirven para tutores, las desecha, ¿no? El miércoles conversábamos con Paulina y con Javier esto de que deben haber escuchado, ¿no? Que a través de los influencers y de las personas que estimulan a otras, en lo que los estimulan a jugarse por los sueños, ¿no? Y dan conferencias, coaching, acerca de esto de querer enfocarse con algo y que no hay nada que te lo pueda impedir para llegar. Si vos te concentrás y pones todo tu esfuerzo para llegar, vas a llegar a ser una persona feliz y vas a llegar a ser una persona exitosa y nada te va a poder parar, y tenés que negar a todo aquel que te diga que no, que estás equivocado, que cuidado, que te puede ir mal, o cuidado, toma alguna precaución. Y la verdad yo percibo que la mayoría terminan mal, terminan en fracaso, terminan en desilusiones. Que cada tanto hay alguno que algo le puede salir bien, pero los éxitos a corto plazo, tal como se proclaman, son una puerta abierta a la desilusión, a la desesperación, al después quedar solos y deprimidos ante esa situación que nos salió mal. Pero imaginemos mientras tanto un cuadro más. En este cuadro más van dos hombres caminando. El cuadro está en blanco y negro, o sepia, si les gusta, pero así, medio de un solo color. Y como que cuando lo miramos pareciera que miramos a través de unas lágrimas. Vieron que se ve todo medio cuando estamos llorando y que vemos todo medio borroso. Van caminando con la cabeza agacha, como arrastrando los pies, y pinta una situación que la registra Lucas capítulo 24. En ese mismo día, dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que distaba cerca de 70 estadios. En esta versión tiene entre paréntesis 10 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban, el mismo Jesús se llegó a ellos y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Les preguntó: ¿qué conversáis entre vosotros mientras habláis? Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: lo de Jesús, Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Vamos a quedarnos con esta imagen en la cabeza, ¿no? La historia de estos dos discípulos que iban conversando. Mientras que les relato una pequeña historia. No sé si sintieron hablar de la historia de Fineas. La historia se remonta al año 1820, cuando Fineas tenía 10 años. Antes de que saliera el sol, Fineas ya hacía como 2 o 3 horas que estaba listo para emprender el viaje. Ya estaba vestido, ya estaba con una pequeña valijita armada,
ansioso, es más, el resto de la noche tampoco había dormido mucho porque estaba ansioso por este viaje. Era el año 1820 y él estaba ansioso porque estaba a emprender un viaje de un día, pero un viaje importante para esa época, porque él iba a conocer su isla. Era un chico de 10 años, pero que era propietario de una isla. Resulta que el abuelo, antes de morir, hizo un testamento y en el testamento le había dejado al nieto, a Phineas, la escritura de una isla. Así que desde que nació, prácticamente, Phineas era propietario de una isla y eso de alguna manera había marcado su niñez como un niño diferente. Claro, no todos los niños son. ¿Alguno fue de ustedes cuando era chico propietario de una isla? Claro, nada. Pero este chico ya era propietario de una isla y los padres se lo recordaban todo el tiempo. Cada vez que Phineas se portaba mal, hacía una travesura, le decían: vos no podés hacer eso, porque vos no sos cualquier niño, vos sos un terrateniente, vos sos un propietario de una isla, tenés una superficie de terreno. Hasta los vecinos lo trataban diferente. Cuando sus hijos jugaban con Phineas, procuraban que Phineas no se sintiera ofendido ni agredido en ningún momento, porque querían que sus hijos fueran amigos de Phineas, porque Phineas era un terrateniente, ¿no? Era propietario de una isla, que era la isla Ibi, una isla que existe, Ibi, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Así que siempre fue un niño diferente. Tener una isla lo vio que él percibió que era algo muy importante. Y también el padre siempre le había dicho, bueno, él, lógicamente, si tenés una isla querés conocerla. Entonces desde chiquitito él quería, quiero ver mi isla, quiero ver mi isla, quiero ver mi isla. Entonces el padre le había dicho, bueno, cuando cumplas 10 años te voy a llevar a conocer la isla. Así que ya tenía 10 años y ahora le tocaba ir a ver la isla, ir a conocerla. 3 noches de insomnio previos. Finalmente se armó el viaje en carreta, iba el papá, iba un empleado y iba Phineas también. Apenas empezó el viaje, ¿qué dijo Phineas? ¿Qué dicen todos los chicos cuando vamos al viaje? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta? Y así fue pasando las horas, cada ratito. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Finalmente ya estaba atardeciendo cuando llegaron a un lugar. Entonces cuando preguntó cuánto faltan, el padre le dice, mirá, llegamos, ¿no? Entonces había un prado verde así extenso, después una fila de árboles, y después pasando la fila de árboles había un claro desde el cual él podía ver la isla. Así que él se tiró de la carreta, empezó a correr por el prado, pasó el límite ese donde estaba la línea de árboles grandes, llega donde estaba el claro y cuando mira la isla, su corazón quedó totalmente chasqueado. Era una isla, pero era puro un terreno de unos poquitos acres, puro pantano, que no servía para nada. Él se había hecho la ilusión de que iba a criar ganado, de que iba a ser propietario de extensas hectáreas de sembrados, de cultivos, pero finalmente todo eso quedó totalmente chasqueado. Y cuando viene hacia donde estaba el padre, así caminando hacia donde estaba el padre con el empleado, los dos estaban matando de risa, estaban riendo, porque finalmente lo que había querido hacer el abuelo era como una especie de broma, al darle esto que solamente alimentó sus ilusiones, pero que sabía que no servían para nada. ¿Cómo se debe haber sentido Phineas? Totalmente quebrado, ¿no? Y desilusionado, al punto que se convirtió, con el paso de los años, hoy si quieren pueden ver en internet y ponen P.T. Barnum, no sé si lo siguieron, Barnum, y
van a ver la historia de Barnum. Barnum fue uno de los primeros, se lo conoce casi como el mentiroso más grande del mundo, ¿no? El estafador, el embustero más importante del mundo, obviamente en aquella época. Fue el creador de los circos, esto de fantasía, ¿no? Pero bueno, era un embaucador, embaucaba a través de los negocios y a través del circo engañaba a la gente. Algunas de las cositas que llegué a leer ahí, esto de que tenía en exhibición a la mujer más vieja, por ejemplo, del mundo, después resulta que la mujer no era de tanta edad. En un momento él exhibe una persona negra que hace ahí una exhibición y este hombre en un momento se le fue y entonces él mismo se pinta de negro y empieza a engañar a la gente haciéndose pasar por otro. En fin, un engaño tras otro y su vida fue engañar. Al ser engañado se sintió tan dolido que él decidió en ese momento que nunca más lo iban a engañar y que él iba a ser el engañador número 1 y lo logró. Hay como 30 frases o 30 dichos que se le reconocen su autoría a él, ¿no? Como en cada esquina hay un tonto o como frases de ese tipo. A veces salimos, ¿no?, a la vida, un poco por lo que decíamos recién, buscando la tierra prometida a través de los sueños y terminamos en un pantano. Terminamos empantanados. Todas nuestras ilusiones o nuestros sueños terminan empantanados. A veces el embuste de los negocios, a veces hasta abusos que hemos recibido, malos tratos que hemos recibido de chicos, hasta abusos que tienen que ver con lo sexual, ¿no? O iniciamos una vida de matrimonio con todas las ilusiones, con el paso de los años, termina siendo a veces un matrimonio ficticio. Hay muchos casos de esos. ¿Qué hacer con una gran desilusión que nos causa, que es un drama para nosotros, que nos llena de angustia, de tristeza, de congoja? Y tal era el caso de los 2 discípulos, Cleofas y el otro que no se sabe el nombre, que caminaban tremendamente rotos y tremendamente desilusionados. Caminaban 10 kilómetros, pero parecían 100 kilómetros, le pesaban los pies y en su cabeza estaba llena de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué los sacerdotes lo entregaron para esto que pasó con los romanos? Si nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, si Él hacía milagros, ¿por qué no se salvó? ¿Por qué no bajó de la cruz? ¿Por qué no delató a los sacerdotes? ¿Por qué no se enfrentó con los romanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que se arrima Jesús. Ellos iban caminando en esta situación lleno de por qué y de preguntas, y se arrima Jesús. Y cuando se arrima Jesús, no los reconocen. Además, camina con ellos, conversa con ellos, y no los reconocen. Porque la tristeza a veces hace eso. La tristeza hace que miremos tanto hacia adentro, percibamos tanto nuestro dolor, nos concentremos tanto en nuestra angustia, que no llegamos a ver lo que está a nuestro alrededor. Y muchas veces nos volvemos insensibles a palabras de aliento que tratan de sacarnos de esa situación. Nos ensimismamos tanto que hasta llegamos a desconocer buenas noticias. Cuando llegan a nosotros alguien con alguna solución, la desconocemos. Fíjense en Lucas, ahí el 24, estábamos desde el versículo 22. Algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo, y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él.
noticia, tenían una buena noticia, la de que Jesús había resucitado, pero Jesús había desaparecido, los ángeles habían dicho a las mujeres que habían desaparecido, pero ellos eligieron no creer a las mujeres, sino creer que a Jesús lo habían robado. Prefirieron creer una mala noticia que aceptar la noticia de la resurrección de Jesús. Ellos creían que alguien había robado el cuerpo. No creían, posiblemente para no ser lastimados. A veces cuando estamos en esas condiciones como que hacemos como cascarones, ¿no? Como si fueran capas de cebolla, ¿no? para protegernos. O cascarones, para que nada pueda entrar, ¿no? Nada que nos lastime ya pueda entrar. Entonces de repente nos puede pasar como a Fineas, ¿no? Como a nosotros nos pasó esto algo malo, yo entonces ahora voy a tomar esta represalia ante el mundo. Como a mí me trataron, me abandonaron, ahora voy a abandonar. Como a mí dejaron de amarme, ahora ya no voy a amar más. Como a mí me estafaron, yo ahora voy a estafar a los demás. Y entonces, cuando pasan estas cuestiones, la tristeza ya se transforma en una especie de enojo. El enojo después es peor, se transforma en odio, y el odio, si lo alimentamos, termina transformando nuestro corazón en un corazón amargo. Y en esas condiciones está visto que necesitamos sanidad. Todos necesitamos sanidad. A veces no es tan grave nuestra situación, pero necesitamos de alguna manera sanidad. Y si no necesitamos sanidad nosotros, alguien a quien conocemos, seguro necesita sanidad. Así que debo permitir que Jesús haga lo mismo que hizo con los discípulos. ¿Y qué hizo Jesús con los discípulos? Primero se acercó. Lo primero que hizo fue se acercó. Y cuando los discípulos empezaron a hablar, no se alejó. Porque él podía haber dicho, pero al final estuve 3 años diciéndoles que iba a morir y que a los 3 días iba a resucitar. Que en un momento los iba a caer en manos de los sacerdotes, que me iban a entregar a los soldados, que iba a morir, pero que al 3er día iba a resucitar. Un montón de veces. Y están acá sin haberme creído. Los dejo solos, que se arreglen con sus pensamientos, con sus sentimientos. Lejos de hacer eso, Jesús se acercó y se encontró con ellos en su punto de dolor. Versículos 19 al 21 dice, cuando Jesús se acercó y les pregunta, bueno, ¿qué cosa pasó? Él les dio la oportunidad de que ellos mismos dijeran lo que había pasado. Lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso, en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Hoy es el 3er día de que esto ha pasado. ¿Cuál era su punto de dolor? La frustración. Las expectativas insatisfechas. Expectativas insatisfechas. ¿Quién no tuvo expectativas insatisfechas? Todo el tiempo tenemos, ¿no? Expectativas. Yo pensé que esto iba a salir de tal manera, pero sale de tal otra, tal negocio, tal relación, pensé que iba a resultar así, pero resulta así. Tal persona, pensé que íbamos a poder desarrollar una amistad, porque lo veía, pero no era así como yo pensaba, era de otra manera. Ellos querían a un Jesús distinto, querían un Jesús libertador, ¿no? Se imaginaban que Jesús no iba a morir, sino que iba a vivir para siempre, pero además iba a transformar a la nación en una nación que viviera para siempre, dominando a las demás. Esas eran sus expectativas, pero no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que Jesús murió. Pero entonces ahora Jesús en lo que trabajó fue en reestructurar sus expectativas. Reestructurar sus expectativas. Porque sus expectativas estaban equivocadas. Ellos eran hombres sinceros, eran hombres de mucha oración,
eran hombres devotos, y en su oración sincera y en su oración de hombres devotos, oraban para que Jesús libertara a Israel, porque eso es en lo que ellos tenían fe, eso era en lo que ellos creían firmemente que tenía que pasar de acuerdo con las profecías y con la interpretación que le daban a las profecías. ¿Cómo tendría que haber respondido Dios la oración de ellos? ¿Tendría que haber respondido de forma positiva y que ellos fueran felices por un tiempo? Obviamente, si Dios respondía a las expectativas, eso iba en contra de todo el plan de salvación. Así que Dios no respondió como ellos querían, sino como ellos necesitaban y como la humanidad entera necesitaba. Ellos pedían la salvación de un pueblo y la dominación de un pueblo, y Dios le respondió con la salvación de todos los seres humanos, la salvación de la humanidad. Hoy nosotros nos alegramos de que Jesús hubiera muerto por nosotros, con mucho dolor, ¿no? Lo vemos y lo aceptamos, pero nos alegramos porque es nuestra única salida para poder tener la vida eterna. A veces nos pasa lo mismo, nosotros pensamos en la felicidad temporal de las cosas y no nos damos cuenta que posiblemente si Dios responde a nuestra oración para darnos esa alegría temporal, se pone en juego nuestra vida eterna, y de ninguna manera Dios va a hacer algo a través de lo cual se ponga en juego nuestra vida eterna. Y no nos gusta cuando Dios nos dice que no, no nos gusta. Pedimos dinero y nos da necesidad. Pedimos sanidad y nos trae enfermedad muchas veces. No, pedimos sanidad, pero Dios nos pide que aprovechemos y aprendamos por medio del dolor nuestro, a veces del dolor ajeno. Pedimos otro matrimonio y nos dice, no, tenés que arreglar que ya tenés. Jesús entonces se dedicó a reestructurar las expectativas, a poner las cosas en su lugar. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 27. Les contó la historia para reestructurar sus expectativas. Dice versículo 27. Desde el versículo 25 en realidad. Jesús les dijo, simples, lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que la Escritura decía acerca de él. Jesús les contó su propia historia, volvió a las bases, arrancó desde el Génesis a explicarle. Tenían 10 kilómetros para avanzar, así que en esos 10 kilómetros Jesús les fue contando la historia del pecado, la historia del Cordero de Dios que fue sacrificado en aquel primer momento, la historia de cómo eso anunciaba al Mesías y de que por lo tanto el Mesías tenía que morir por los pecados, así como los hombres, como los corderos eran sacrificados por los pecados de los hombres, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado por toda la humanidad. Y le hizo entender esto a través de todo lo que escribió Moisés, a través del santuario, a través del profeta Isaías. Les explicó lo que las escrituras de Isaías decían acerca del propio sufrimiento que él iba a tener que padecer, pero cómo después del tercer día iba a resucitar. Ellos necesitaban saber que todo tenía sentido, y a través de la historia, a través del relato, Jesús puso en su corazón las cosas en su lugar. Hizo que todo tuviera sentido, que la muerte tuviera sentido, que lo que habían hecho los sacerdotes tuviera sentido, que todo lo que había pasado tuviera sentido. Que nada estaba perdido, sino que al contrario, todo se había ganado a partir de la muerte de Jesús. Que Dios estaba en el control de toda la situación, a pesar de que parecía que
que realmente todo estaba perdido y que Dios había perdido el control de todo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. A veces, cuando las cosas no nos salen y sentimos frustración, y oramos y le pedimos a Dios que responda de determinada manera, pero Dios no lo hace, hay una palabra de Dios para nosotros en la Escritura. Como Jesús recurrió a la Escritura para reestructurar la expectativa de los discípulos, hay una palabra en la Escritura para que nosotros estructuremos nuestras propias expectativas. Tenemos un desafío demasiado grande, vamos a la historia del Mar Rojo. Tenemos preocupaciones grandes, monetarias, vamos a la historia de cómo Dios les proveyó maná durante 40 años. Heridas grandes. ¿Qué herida puede ser más grande que la que tuvo José? ¿No? Despreciado por los hermanos, encarcelado injustamente, años en la cárcel, pero Dios tenía un plan. Por mucho que a nosotros nos duelan las cosas que nos pasan, Dios tiene un plan para nosotros. Desilusiones demasiado profundas, y vamos a la historia de Maús, donde a través de la desilusión Dios pudo reestructurar sus expectativas para que florecieran otra vez sus ilusiones y floreciera otra vez la fe de los discípulos. Algo pasó. Dice que del versículo 28, llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le apremiaron para que se quedara. Quédate con nosotros porque se hace tarde, el día inclinado. Así que entró pues y se quedó con ellos. Cuando estuvo con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos de los discípulos que lo reconocieron. Pero él desapareció. Entonces se dijeron en el corazón, pero no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. A veces arde nuestro corazón, pero nosotros no le hacemos caso. Pero Dios tiene una palabra en la Biblia para llenar nuestros corazones y que arda con las respuestas y que toda nuestra desilusión se transforme en fe, que nos saca del pozo y nos saca del lodo en el que estamos para ponernos sobre una roca firme, una roca sobre la cual nosotros podemos estar tranquilos. Dice que en esa misma hora, ya era de noche, en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y apareció a Simón. Y entonces ellos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Y entonces la frustración se terminó en gozo. Y ese puede ser el segundo cuadro, del otro lado. Los discípulos corriendo, nada más que ya ahora, aunque era de noche, colores vivos, ¿no? Porque ya no volvían caminando, arrastrando los pies, sino que volvían con ánimo para poder compartir la noticia de la resurrección con el resto de los discípulos. Compartir la resurrección es compartir esperanza, es compartir la seguridad de que así como Jesús resucitó, es nuestra garantía de resurrección y de vida eterna. Por muchas cosas que nos pasan en esta vida, que siempre termina mal, porque siempre termina en muerte, en enfermedad, en angustia, pero eso es ficticio, porque lo verdadero viene después. Entonces, pongamos nuestros ojos allí, reestructuremos todas nuestras esperanzas y nuestra vida, dejemos de darle importancia a cosas que hoy nos aniquilan a veces el corazón, para que nuestros ojos brillen con la esperanza de la segunda venida y de la vida eterna, que podamos compartirla además con aquel que está tan necesitado. Dios lo bendiga.